Bueno, Bueno, muy bien, seguimos en este programa que dimos en llamar con una pregunta, ¿en dónde estamos? Y ya está con nosotros Diego Flores. Él representa familiares de, parece mentira decirlo, ¿no? En este país, en este momento del país, de presos políticos. Era interesante lo que conversábamos con el doctor Eduardo Luz. Estamos ante un sistema político que no cumple con lo que la Constitución mandata, que no lee la Constitución, que parece no conocer y además ya no le interesa mucho la Constitución. Y hay un montón de desavenencias legislativas, para decirlo de esta manera, con la Constitución. Y una de ellas es la creación de juicios por comisión, nos instruía el doctor Luz, que sería la creación de las fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad, porque nuestra Constitución establece, de la primera Constitución de 1830, que no podemos tener jueces que sean por comisión, que sean, digamos, creados para un delito, sino que tenemos que tener jueces imparciales y precedentes a un delito, por ejemplo. Pero además es un disparate crear una fiscalía por crímenes de lesa humanidad para los años 69 al 85, cuando no existían los delitos de lesa humanidad, y no se puede aplicar retroactivamente una figura penal que existe en un momento determinado y no existía en esa época. No se puede aplicar una figura nueva, una figura penal nueva, por el principio de certeza jurídica. Bueno, ¿cuántos disparates, Diego? Y todos esos disparates que están a la medida de una ideología, inclusive, ya es sabido, tiene gente que está penando en Domingo Arena y en otras partes, simplemente porque formaron parte de una época, ¿no? Formaron parte de una época integrando el ejército, integrando la policía. sí, definitivamente. Y tú sabes que por estos días la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía han recibido un revés formativo y educativo que llega desde las Cortes españolas. Hay Ah, un sí. caso que para mí adquiere una connotación emblemática, que es el pedido de extradición que despliega la Fiscalía Especializada de Percivales, que tramita la Suprema Corte de Justicia ante el gobierno español, reclamando la extradición de el señor Fleming Gallo, Ujú, un comunista argentino que estuvo detenido en las instalaciones del FUNTA. ujú, Se lo reclama por su colaboración en la represión a los terroristas subversivos ujú. una vez que fue apresado. Es muy interesante leer las declaraciones de Fleming Gallo, donde explica y fundamenta su situación y su viraje ideológico, pero quiero empezar por compartir contigo lo que viene directamente a cuento de lo que estamos hablando. Ujú. Las Cortes Europeas establecen que los delitos por los que se lo persigue y que fundamentan el pedido de extradición están prescriptos y que la lesa humanidad pretendida en el reclamo en España no aplica porque el gobierno español incorporó el concepto de lesa humanidad a partir del año 2000. Se corta un poquito la señal, Diego, lamentablemente se nos corta a veces en momentos claves de tu exposición. Y te pido disculpas porque me problemas de trabajo, Claro. te decía que la Corte Europea fundamenta su negación a la extradición del que ahora es ciudadano español, Fleming Gallo, basado en que la lesa humanidad argumentada en el pedido de extradición no califica debido a que los crímenes investigados son anteriores al año 2004. Se vuelve a cortar. Son del año, sí, tenemos baja señal de tu parte. Vemos si se complica, podemos hacerlo por teléfono. Bueno, A veces déjame ver si voy a encontrar un punto. Tú ujú. indicame dónde estamos bien, que me detengo. ¿Aquí me estás escuchando bien? Ahora te escucho bien, perfecto. Entonces nos detenemos aquí, me detengo aquí en la ruta. Te decía que en España la Ujú. lesa humanidad es incorporada al código de las Reales Cortes españolas en el año 2004. Con lo cual todo lo anterior no puede ser tipificado así. Ujú. Y acto seguido agrega que los delitos comunes, es decir, por analogía, comunes, también están prescriptos.
Por esas razones la Corte Europea le niega la extradición al Estado uruguayo, con lo cual el revés es fuerte. Y emite una señal muy clara y muy contundente a propósito de cómo funciona el mundo cuando se trata de respetar garantías, derechos y normas jurídicas establecidas. Al mismo tiempo, leer las declaraciones que presenta ante las Cortes Europeas el señor Fleming Gallos resultan toda una nota de color a propósito de lo que fue esta época terrible que vivió la sociedad uruguaya. Fleming Gallo era un joven estudiante que es apresado, integraba las filas del Partido Comunista, es detenido en el FUSNA y allí en el FUSNA descubre que había sido entregado por el líder de su escuadrón. Esta situación no estaba solo, porque fueron una veintena de detenidos que con asombro descubren que habían sido entregados formalmente por quien los lideraba y los coordinaba en las acciones de promoción y amparo a las actividades terroristas. Los desencantan y los motivan a colaborar desde lo que se llamaba la sala de computadora, la sala de informática del FUN. Cumplió la condena y emigró. Hoy es citado por la Fiscalía por su condición de colaboracionista, de haber formado parte de la lucha represiva contra el terrorismo. Y una corte absolutamente neutra, sensata, que maneja los códigos, que maneja constituciones, que respeta los debidos procesos, luego de estudiar, se tomó unos cuantos meses para estudiar el caso, establece que no hay causa vigente para enjuiciarlo. Claro. Esto que es lo que debiera pasar en nuestro país. Tú sabes que de los 41 casos que tenemos actualmente en régimen de detención, hay apenas 8 condenados. El resto son todos acusados que están cumpliendo medidas cautelares. De manera injustificada se los mantiene presos, privándolos de la posibilidad de esperar los juicios, de los que no tenemos ni noticias, en sus casas. Entonces el estado de situación es bastante complejo. Rubén, te cuento que ayer, en el día de ayer, mantuvimos una entrevista larga y muy interesante con el senador Camí, que es el líder de Alianza Nacional y es el coordinador de la bancada del Partido Nacional, que además integra la Comisión de Legislación del Senado y Constitución del Senado, que estaba a punto de despedirse a propósito del proyecto de ley de Cabildo Abierto con La el figura de otorgamiento. la prevaricación. La prevaricación aún no ingresó. Sí estaban para expedirse a propósito del proyecto de prisión de mayores de 65 años. Ah, sí, exacto. Entra el tema de la prevaricación, entra también el tema de los padres que se ven privados de poder estar con sus hijos. Y estos 3 proyectos motivaron que el Partido Nacional, así nos lo informó Cami, pidiera hasta fin de mes para expedirse, debido a que necesitan tomar posición posición política sobre estos temas. A nosotros nos animó mucho el saber que estos 3 proyectos encabezan la preocupación del Partido Nacional en cuanto a la necesidad que tienen de dar respuesta a lo que está tramitando y gestionando un integrante de la coalición. La pregunta que nos hacemos por estas horas, estimado amigo, es saber hasta dónde recordarán esta suerte de pacto, esta clemencia soberana que en los años 83, 84 comenzó a desarrollarse hasta tomar forma en los proyectos de amnistía y de ley de caducidad que promovieron y votaron nuestros representantes, y que luego el cuerpo electoral refrendara en 2 oportunidades. Estas horas son aciagas para nosotros los familiares porque tenemos la impresión de que se están discutiendo en buena medida la suerte que habrán de correr nuestros familiares en el corto y largo plazo.
Al mismo tiempo, sabemos de 53 situaciones, 53 policías y militares que en estos momentos están siendo citados y están recorriendo los juzgados a instancias de una fiscalía que, con este curioso poder que se le ha conferido sobre el pasado, insiste en vincularlos caprichosamente a situaciones con las que no hay pruebas que los vinculen. Los están condenando, que esto es lo curioso, que Lust lo maneja muy bien, los condena par inocencias ante acusaciones que no tienen fundamento. Exacto. Entonces es muy duro, es muy difícil. Nosotros veníamos desplegando acciones ante Naciones Unidas y ante la Cruz Roja Internacional y previendo inclusive también llegar a la OEA. El conflicto... Se cortó un poquito la señal ahí, Diego. Sí, Ahora me escuchás, el ahora te conflicto en escucho. Ucrania, está privado de esta Se vuelve. presentación. No desistimos en nuestra vocación de reclamar con el que Lástima, abrí está, comentarios. está fea la señal, Diego. Se queda cortada Ahora, tu voz, pero nos llega claro el mensaje que nos estás dando de que esta justicia distorsiva para con el orden jurídico uruguayo, bien lo explicó el doctor Luz, una justicia creada a la medida de fiscales, a la medida de una caprichosa ideología que se entromete en el funcionamiento del Poder Judicial, que está declarada inconstitucional porque no se pueden crear juzgados por comisión, no se pueden crear fiscalías especializadas, sino que tiene que haber un juez de garantía que esté en todas las etapas de juicio y que juzgue según la Constitución por prueba suficiente. Pero además de eso, de que ese es el aspecto procesal, ¿no? Este es el tema procesal que es totalmente inconstitucional. Pero desde el derecho de fondo, el derecho penal de fondo, dice que no se pueden aplicar delitos de lesa humanidad. Por eso estamos viendo esta aberración de que hay presos por medidas cautelares que no están siendo condenados, se los condena por delitos comunes, es decir, es un conjunto de desastre jurídico, yo le llamaría, porque ya hablar de irregularidad parece un uruguayismo que no es conveniente, son verdaderos atentados al Estado de Derecho. Ustedes están recibiendo esta respuesta de parte de organismos internacionales, de cortes como las Cortes Españolas. ¿Qué, qué realidad hay en esos presos? ¿Cómo están pasando? Incluso me he enterado que han fallecido algunos, ¿no? Porque por un tema cronológico, un tema biológico. sí, tú sabes que llevamos casi 16 fallecidos en estos últimos 4 años. Cada 2 meses prácticamente estamos sufriendo una pérdida irreparable, porque con cada uno que se va sin recibir justicia, sin ser tratado como igual, entre iguales, muere también un poco la esperanza o la fe en el sistema. Entonces nuestra lucha, Rubén, no solamente es por reivindicar derechos y marcos jurídicos y garantías, sino también por apelar a gestos de humanidad que por un momento dejen de lado la mezquindad de la política partidaria y la persecución de objetivos sustentados ideológicamente que tienen por razón de ser un escenario distinto. Aquí de lo que se trata, y Rubén, y cada día queda más claro, el resultado de la última consulta popular, a propósito de la LUC, lo subrayó. Aquí lo que está en juego es un modelo de país que para una mitad de la sociedad ha de ser basado en la república y la democracia, y para otros el modelo es distinto. No sabemos cuál es el modelo, porque ya los referentes para el comunismo internacional han mostrado sus ineficacias, inviabilidades. Tenemos los modelos híbridos que lamentablemente nuestra región exhibe. Con los Caso de populismos de Venezuela, izquierda, ¿verdad? Sí. claro, caso de Venezuela, Nicaragua, Argentina mismo, ¿no? El régimen. el hermano país argentino, la eminencia de las zozobras en las que puede caer la nación hermana también brasileña. Entonces, el debate pasa por allí.
En Sí, el medio, esta generación, la de nuestros padres, queda como rehén de una situación en la que no aparece claro cuál es el objetivo, sí. cuál es la inquietud. Y en todo caso alarma, Rubén, y esa es la preocupación, porque Qué lástima, se corta de nuevo, Diego. Qué interesante eso que estás diciendo, porque esa generación queda en el medio de esta pugna ideológica que hay en estos países, ¿no? Nuestros países están en pugna ideológica, hay dos modelos excluyentes. Por un lado, el modelo por el cual optamos muchos uruguayos, se lo vio otra vez en el referéndum, que es por nuestra república y nuestra democracia. Y la república y la democracia están sustentadas en nuestra constitución. Y por otro lado, un modelo que está socavando esa institucionalidad, que va, digamos, integrando elementos distorsivos, componentes que distorsionan toda la composición republicana del país, como en este caso, este tipo de fiscalías y este tipo de estructuras en el Poder Judicial. Ahora, evidentemente acá hay un tema a analizar y tiene que ser un tema profundo para todos los uruguayos. El sistema político actual es absolutamente responsable de lo que está pasando. El sistema político todo es responsable, porque a esta ley la firmaron muchos blancos, muchos colorados. Y por otra parte, hoy vemos que están haciendo caso omiso al tema, mirando para otro lado, y no toman cartas en el asunto. No hay una versión clara de parte del sistema político, más allá de algunas honrosas excepciones. No sé cómo lo ves tú ese tema, porque ahí muchos uruguayos están desencantados con el sistema político actual. Claro, y vos sabés, Rubén, que hay que leer los resultados y las consultas populares. Fueron casi 90.000 los que no asistieron, desistieron de Es, pronunciarse. exacto. Eh, el margen exiguo que consagró el mantenimiento de estos 135 artículos cuestionados es de apenas 30.000 voluntades. Sí. Nada, nada. Un resfrío supone que esta cifra se altera. Esto establece a las claras que tenemos un conflicto muy duro a propósito de qué es lo que queremos. Mm. En todo caso, la lucha que venimos sosteniendo y que supone la necesidad para empezar de reivindicar espacios como el que tú propones desde tu emisión diaria, es el de, más que combatir el relato de la izquierda, es completarlo, Mm. contar toda la historia. Mm. Porque yo tengo la impresión que con una verdad a medias es muy difícil que alguien medianamente inteligente pueda sacar conclusiones válidas. De la Mm. lectura de la realidad completa, del relato integral, completar ese circuito de información, es Mm. el que nos va a permitir a nosotros poder evaluar qué es lo que queremos. Si queremos, Exacto. porque tú fíjate qué significativo. Con el cambio del código, en el que pasamos al modelo acusatorio, Mm. técnicamente es fantástico. El problema es que el poder desmedido que han alcanzado las fiscalías, fundamentalmente esta fiscalía especializada, por momentos nos recuerda a la justicia del Soviet, Sí, en la claro. que el Estado, este, con un desarrollo desmesurado de poder, este, se adueñaba de todos los aspectos de la vida Mm. de los ciudadanos. Nosotros estamos un poco en esa situación, cuando fíjate que alcanza con un relato en el cual te ubico en la zona y en el tiempo ya es suficiente para Para acusarte. ser acusado, exacto, exacto. Claro, y De- luego no se atiende ninguna de las causales que justifican la aplicación de medidas cautelares. Ujú. Entonces ya te estoy condenando y te estoy martirizando y te estoy haciendo pagar a cuenta de una eventual condena. Esto es gravísimo. O sea, La no se sensación, cumple, no se cumple la presunción de inocencia, no se claro, cumple el principio de garantía judicial con la condena o sentencia de condena a partir de semiplena prueba, al menos, y por sí, convicción del juez, pero la convicción del juez es a raíz de las pruebas, de lo probatorio. claro, En este caso no, en este claro, caso es por una convicción simplemente, porque induce, porque conjetura que eso pudo haber pasado, y
marche preso. Por otro lado, se violenta además el tema del artículo 26 de la Constitución, que las cárceles no están para martirizar, sino para reeducar al reo. Claro, Bueno, acá no hay claro, ningún no, es brutal. propósito. Pero fíjate que tú que me proponías revisar un poco el tema de la fiscalía, la sentencia del Sí, fallo reciente que condenó a 20 años a un militar, el papá de Leo, 20 años. 20 años, 20 años. causas absolutamente objetivas que en derecho penal, como tú bien sabes, corren. Mm, Estoy hablando de Auri Rodríguez, mm, lo condenan y le 20 años porque asumen que él, por su condición de juez sumariante, debía haber concedido inmunidad a los autores del crimen. Esto es muy loco, sí, porque sí. no hay ninguna información subjetiva que lo ubique en el caso o que demuestre que tuvo esa condición. Eh, el coronel Rodríguez, desde su condición de juez sumariante, lo que hizo fue tomar nota de un deceso Mm, producido en las circunstancias que muy bien detalla en su informe y al tribunal para que procediera. Por esa razón, 50 años después se lo condenan a 20 años de prisión. Entonces, es muy duro cuando sí. sabemos que el derecho penal para privar de libertad y por un tiempo máximo como el que te acabo de mencionar, debe manejar causas subjetivas, concretas, contundentes, que no alimenten la más mínima duda acerca de la culpabilidad. Sí, Este, estas cosas son las que nos hacen sentir indefensos, Rubén, y sí, pensar que hoy son los viejos servidores públicos, mañana serán los legisladores de la oposición, pasado será la voz disonante de la prensa. Yo a veces reviso y te aseguro, Rubén, que trato de ser lo más objetivo y frío posible. Me moviliza y me anima una necesidad de paz, de reconciliación que va por encima de todo, pero no puedo dejar de ver lo que está pasando en Nicaragua, mm, con sí. todos los líderes de la oposición presos, sin presa independiente, con jueces y fiscales detenidos por no este, seguir el régimen, lo que Mm. está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en la Y Argentina, sin ir más lejos, fíjate, ¿no? fíjate, digo que ellos perdieron un bastión ahora, por el cual están muy rabiosos, que es la educación, ¿no? La enseñanza es uno de los bastiones del Partido Comunista. Tienen tres bastiones, porque la historia lo demuestra, no estoy inventando nada. La historia demuestra que ellos tienen tres bastiones. Además del sindicalismo, el sindicato, los sindicatos, trabaja mucho en el sindicalismo, el Partido Comunista. En nuestro país está clarísimo que es así, es un país que es, digamos, tiene un poder omnímodo, es absolutamente comunista el sindicalismo uruguayo. El sistema de enseñanza y la justicia. Y la justicia. Sí, Porque a raíz de estructurar un poder judicial a la medida de esa ideología, ponen en un brete y condicionan al resto del sistema político. Lo que extraña mucho, Diego, es ver cómo dejaron crecer esto los que hoy están integrando la coalición de gobierno, legisladores, generaciones, nuevas generaciones de legisladores que rompieron con esos pactos que había hecho el pueblo uruguayo de clemencia, de perdón, de amnistía, ley de caducidad por un lado y la ley de amnistía general y restricta por otro, que rompieron después de 20 años de ser aplicada y fue plebiscitada, reconocida por el pueblo uruguayo, es decir, fue legislada dos veces se manifestó, que se podrán decir algunos constitucionalistas, tengo un amigo que me dice es de discutible, digamos, de discutible juridicidad, pero el hecho político existió, me dice un especialista amigo mío, y una vez que existió, está laudado el tema. Y después de 20 años, esas causas son algo así como resucitar un muerto jurídico, además. Eso lo que está haciendo es romper toda la certeza jurídica que tiene un Estado de Derecho. Todo eso que yo estoy diciendo ahora en un rato en este programa no fue evaluado en todos estos años a partir del 2017 para acá. Hasta ahora no está siendo evaluado por el sistema político uruguayo. Y creo que esta tiene que ser una voz desde este programa que levante una voz desde este programa a la ciudadanía uruguaya diciéndole al sistema político, señores, háganse cargo de reconstruir, de restablecer el Estado de Derecho uruguayo de acuerdo a nuestra Constitución,
háganse cargo porque esto es un mamarracho y le están haciendo los deberes a una ideología que tiene un poder que sabemos que es importante en el país. En tanto eso siga así, tenemos hoy, por ejemplo, encuestas que le dan el 47% de aprobación al presidente, que hay un 17% que no sabe, no contesta, que fueron el 85% a votar en el referéndum. No fue el padrón habitual del 90-91%. Hablamos de 7 puntos más o menos. El Sí. 3,7% votó anulado. ¿Qué quiero decir con esto? Ese 3,7% anulado, esa gente que no fue a votar, el voto en blanco que fue un voto de aprobación a la LUC, pero con un gran rezongo al gobierno, está diciendo que quiere un país cada vez más republicano, más democrático, no es un voto de izquierda. La gente de izquierda paga para votar, se organizan o les pagan para que vayan a votar. La gente que no fue a votar no es de izquierda. La gente que votó anulado no es de izquierda. El gobierno no atiende eso, digo hasta por un sentido práctico, de interés político, ¿no? Hasta en esa perspectiva incluso. Es increíble ver que Sí, esté pasando esto en el país. no, asusta porque además hasta a esta altura yo te diría, Rubén, que es una cuestión de sobrevivencia. Sí, Y tampoco lo consideran porque eh, hay una mitad del país que no deja de manifestarse de manera contundente, clara, cada vez más desembosada. Yo sí. tengo la impresión que un próximo gobierno del Frente Amplio va a ser absolutamente distinto a lo que Arrasador. conocemos. Sí, 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 claro, sí, sí. porque ya no van a tener tanta vuelta, ya están cada Sí. vez más, O más se puede dar el, desembosados. o se puede dar el mamarracho, ayer hablamos con un amigo, se puede dar el mamarracho que se insinuó en esta elección de que la mayoría parlamentaria siga siendo de la coalición, si es que si sigue integrada con, y de pronto un gobierno frentista o de izquierda. Imagínate lo que podría pasar en un Claro, país claro, con no, un claro, es de locos. ejecutivo sin mayoría parlamentaria, Pero, ¿no? pero en todo caso lo que necesitamos es que la otra mitad comience a manifestarse. Ah, por Aquella supuesto. mitad que nosotros integramos, que comience a manifestarse claramente, estableciendo qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere. Pero La ¿sabés zona qué le intermedia, falta a la otra mitad? Le falta la señal clara del sistema político de la coalición. Le falta la le señal falta, clara del presidente de la República y de sus legisladores. Si no tiene esa señal, se siente desprotegida, vulnerable esa otra mitad que en silencio, sigue en silencio, con miedo. necesitamos que el sistema político, la coalición republicana, cobre coraje, Sí, se anime a sí, hacer y hacer. Entonces, sí, mientras tanto, estamos viviendo en un país gris, donde predomina la zona gris y sí, donde se pasan situaciones que tú fíjate, lo nuestro, que es muy egoísta, yo en realidad yo y la familia estamos movilizados por la situación concreta de del nuestro familiar, familiar. claro, Lo claro. mismo sucede con otros, claro, pero a poco que comenzamos a desplegar la defensa y a buscar soluciones, nos damos cuenta que el tema nuestro no es aislado, que forma parte de un todo que es mayor, que obedece una lógica perversa, que lo que procura es desestabilizarnos Dividirnos. normativamente, emocionalmente y Sí. fracturarnos. Entonces digo, estamos trabajando, Rubén, simultáneamente sobre el relato. Comenzamos con la idea de desmoronarlo y ahora nos damos cuenta que más que desmoronarlo lo que hay que hacer es completarlo. Lo que hay que... Decodificarlo. Yo diría que hay que Claro, decodificarlo y completar un relato histórico. No está completo el relato claro, histórico. claro. Pero claro, mientras Entonces, tengamos una prensa, la prensa más mediática, comprada o silenciada o que se hacen los giles y no dicen todas las cosas como hay que decir. Ayer hablaba con Mercedes Vigil de ese tema. Hay periodistas que claro. dicen de que ustedes no son republicanos, por ejemplo, pero después se entrevistan a gente que va con una remera con la hoz y el martillo como si fueran grandes republicanos. Bueno, entonces, no sé, No sé. ¿sabes qué pasa? Digo, que se está desinformando a nuevas generaciones, pero esas nuevas generaciones que están siendo sistemáticamente desinformadas, qué violación a la libertad de prensa, que ahora creo que se viene fecha, ¿no? Se cumple fecha. La libertad de prensa no es solo que estemos libremente actuando los periodistas y que los medios actúen libremente, que no sean censurados, sino también informar bien. La libertad de prensa responde a un principio ético del periodismo, que es la certeza y el rigor en la información, ir a la fuente y completar la información. Y eso no se está haciendo, se está desinformando, pero a generaciones que fueron educadas por este, digamos, sistema de hegemonía cultural marxista, leninista, que está en El nuestra relato. enseñanza. Es el relato, exacto. Te- El te- relato te- que tiene paralizado al gobierno y a la coalición, a lo que queda del partido
Diego, luchando por el- lamentablemente tengo que despedirte por el día de hoy y si te parece te invito para la próxima y con más calma y mejor establecido en un Zoom podamos charlar con más Sí, claridad. sí, Hemos podido igual de todas sí, sí. maneras disfrutar y compartir contigo todo lo que tenés para decirnos que es muy importante. Yo me voy a quedar con una reflexión final a modo editorial de acuerdo a lo que conversé contigo y lo que conversé en el comienzo de este programa con el doctor Eduardo Luz. Te mando un apretado abrazo y estamos en contacto, por supuesto. Bueno, un apretadísimo abrazo, gracias a ti y saludos a la audiencia. Y lamento las deficiencias de la comunicación hoy. No, por favor, se agradece todo tu esfuerzo. Sé que estás en un momento de trabajo y que, bueno, tenés que hacer lo que tenés que hacer. De todas maneras, salió la nota. Gracias, Diego. Bueno, no, gracias a ti. Diego Flores, familiar, representa familiares de los presos políticos en nuestro país y este tema tiene que tomar cada vez más fuerza, tiene que tomar cada vez más protagonismo porque se está distorsionando el sistema judicial de nuestro país, el Estado de Derecho. Es mucho más que el tema de presos políticos, es mucho más grande, lo conversábamos con el doctor Eduardo Luz. Vamos a una pausa y cerramos este programa. ¿En dónde estamos?